Sí, así es, Manuel. Bueno, buenas tardes a todos. Mucho gusto, me da gusto realmente que estén aquí, que podamos platicar de cosas que nos interesan relacionadas con nuestra profesión como profesores de matemáticas. El, Ahora tenemos como invitado del CCH al profesor Homero Flores. Como ya escucharon, es el jefe del Centro de Formación de Profesores del CCH. Eh, pues gracias, Homero, por aceptar dar esta plática y pues está adelante. Tienes los micrófonos y si necesitas compartir pantalla, también lo puedes hacer. Muy bien, pues muchas gracias, Manuel. Gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. El motivo de la plática de hoy tiene que ver con el enfoque que damos nosotros a la matemática en el ámbito escolar. Déjenme compartir la pantalla. Este, Aquí está. sí. Bueno, aquí está la vemos rápido. Ahí está el diplomado. Ah, Pues sí, algo pasa con la dirección, no sé, ¿no? Pero bueno, eso lo vemos después. sí. Entonces, la plática la titulé Matemática, enseñanza o aprendizaje. Ya, bueno, aquí está. Sí lo ven bien, ¿verdad? Sí, perfecto. Bueno, pues yo soy Ángel Homero Flores Samaniego. Tengo alrededor de 35 años dando clase de matemática en el Colegio de Ciencias y Humanidades en el Plantel Sur. Y pues desde hace aproximadamente unos 25 años mi interés ha estado en la formación de profesores, tanto en el colegio como fuera del colegio. Entonces he tenido la oportunidad de ver programas de formación de profesores y de impartir cursos tanto en el país como fuera del país. Y esto ha dado una visión más o menos amplia de la formación continua. Y por eso es que cuando me llamaron a coordinar el Centro de Formación Continua, que antes se llamaba Centro de Formación de Profesores, hicimos una reestructuración bastante amplia y lo pusimos como parte de la educación continua que ofrece el Colegio de Ciencias y Humanidades. Y nosotros hemos emitido algunos cursos, algunos diplomados sobre la matemática y el enfoque que le estamos dando es el que quiero presentarles el día de hoy. Uno habla y en los programas, en la mayoría de los programas, se habla del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y nosotros, en la propuesta que tenemos, estamos tratando de separar estos dos conceptos. Por eso el título de la ponencia. Veamos qué pasa con la enseñanza. ¿Sí? El proceso de enseñanza-aprendizaje. Generalmente, y esto viene desde hace, pues podría atreverme a decir, varios siglos, el profesor enseña el conocimiento en sus clases. Es decir, el profesor muestra el conocimiento, hace algunos ejercicios a manera de ejemplo de cómo se puede proceder en la matemática. Después el estudiante simplemente escucha al profesor, hace las tareas que el profesor le pide y los ejercicios que le propone, y finalmente el profesor examina a los estudiantes para medir o determinar el grado de aprendizaje. Este examina para mí es importante en este esquema, porque es el profesor el que determina si el estudiante aprendió o no. Y esto generalmente se hace a través de un examen, a través de un cuestionario. A pesar de que en el papel, en el currículo, esto ha ido cambiando poco a poco, seguimos teniendo este mismo esquema. Y me atrevo a decir que en el CCH, donde supuestamente estamos en la vanguardia y somos constructivistas, en matemática por lo menos, seguimos teniendo este esquema en la gran mayoría de los cursos. Entonces, ¿cuál es la propuesta que podríamos hacer?
¿no? Primero, tratar de dividir este binomio, ¿no? Y centrar nuestras actividades en el aprendizaje. Es decir, el docente no sería quien enseña la matemática, sino quien pone las condiciones para que se dé el aprendizaje. Ese es el principio que está detrás de la propuesta. Voy a seguir. Sí. Primero, viendo qué pasa en el currículo. ¿Sí? La matemática en la mayoría de los currículos, tanto del CCH, de las prepas, como del colegio de bachilleres, permea estos dos conceptos de la matemática, como ciencia y como herramienta. ¿Sí? Incluso en estos dos términos está puesto en el currículo de matemática del Colegio de Ciencias y Humanidades, ¿no? Como ciencia, y se dice que como ciencia admite errores, admite algunas correcciones, ¿no? Porque es algo que está en constante cambio. Y como herramienta nos sirve para resolver problemas matemáticos en primera instancia y de otros ámbitos de conocimiento como segunda instancia. Y la pregunta es, ¿hay algo más aparte de esto? ¿Sí? En el inicio del Colegio de Ciencias y Humanidades se decía que la matemática era un lenguaje y se le trataba como lenguaje en el mismo nivel que el español. Pero esto cambió con las revisiones y aquí cabría la pregunta, ¿por qué no como lenguaje? Entonces, pensando un poco en esto, lo que hacemos es definir la matemática. Y la matemática, la definición que estoy dando aquí, está de alguna manera tomada de lo que nosotros definimos en el SUMEM al inicio de las actividades, ¿sí? La matemática como un cuerpo de conocimiento sobre números y formas y las relaciones que hay entre ellos, ¿sí? Esta es una definición bastante general, pero en mi concepción creo que abarca lo que es la matemática. Y la matemática puede servirnos como una teoría que ayude a entender la realidad. Cuando hablo de esto, estoy hablando de la matemática aplicada a otros ámbitos del conocimiento, como la ingeniería, por ejemplo. Y aquí la modelación o la modelización matemática tiene un papel principal. Una ciencia que se estudia a sí misma. Y estoy hablando de la matemática pura. Una herramienta para resolver problemas, ¿sí? Que es la aplicación de la matemática en algunos ámbitos para resolver problemas. Y finalmente como un lenguaje que expresa y comunica ideas. Si nosotros en la escuela vemos la matemática en estas cuatro modalidades, tendríamos una visión más completa de lo que realmente es la matemática y dejaríamos de privilegiar su concepción principalmente como una herramienta para resolver problemas, que es lo que ha estado permeando desde el inicio, o más bien desde hace bastante tiempo, en la enseñanza de la matemática. Es decir, la matemática es una herramienta para resolver problemas y, en primer lugar, problemas matemáticos. Y como herramienta, saber utilizarla implica tener una especie de manual de uso de esa herramienta. Y eso es lo que hemos estado haciendo, ¿sí? Dar algoritmos, dar pasos a seguir para usar bien la herramienta, pasos que el estudiante se aprende de memoria y que después vierte en la resolución de algunos problemas, de algunos ejercicios, que después va a ser calificados con un examen. ¿No? Y si lo vemos así, hemos estado privilegiando la enseñanza de la matemática como una serie de algoritmos que hay que aprenderse, una serie de pasos, una serie de recetas, que si las usamos bien, vamos a tener éxito. Pero hay cuestiones que se quedan fuera, ¿sí? Como la argumentación, por ejemplo, o como la resolución de problemas que no son ejercicios disfrazados, ¿no? Entonces, esta es la propuesta que tenemos sobre la matemática, ¿no? Y me gustaría ver un ejemplo de
de algo que hemos estado proponiendo, el tipo de actividades que se pueden llevar a cabo. Esta actividad es una actividad que usamos en Matemática 1, el primer semestre, y tiene que ver mucho con funciones lineales. Les paso el enunciado. Este es el enunciado que utilizamos. Habla de la dinámica de población de una colmena, ¿sí? Y el texto nos dice cómo va evolucionando la colmena desde que, es decir, desde los integrantes de la comunidad. Nosotros somos una comunidad de abejas, y lo que se dice es que llega a haber entre 60 y 80 mil obreras, 400 zánganos y una reina. El tiempo de vida de cada uno depende de la abundancia del alimento, del clima y del periodo de actividad. Las obreras son estériles, viven 38 y 42, entre 38 y 42 días, ¿sí? Y se encargan de darle mantenimiento a la colmena o al panal. Los zánganos pueden vivir hasta 80 días y su función es simplemente fecundar a la reina. Y la reina vive hasta 5 años y sus tareas son el comando de la colmena y la reproducción. Una reina llega a poner hasta 3,000 huevos por día. ¿No? En caso de muerte o envejecimiento, las abejas seleccionan algunas larvas para que se vuelvan reinas y las alimentan con jalea real. El periodo larval de una abeja obrera es 21 días y de la reina de 15 a 16 días. A partir del segundo año de vida, la reina disminuye la puesta de huevos y esto hace que las institutrices preparen a una nueva reina, y la reina vieja sale con algunos zánganos y entre 8 y 12 mil obreras. Es un enjambre volador, se vuelan a buscar otro sitio en donde establecer una nueva colmena. Entonces, esto es una explicación somera, bastante amplia, general, de lo que sucede en una colmena, ¿no? Y la actividad es que con los datos que se tienen, determinar en cuánto tiempo un enjambre volador formaría una nueva colmena con una población estable. Es decir, la abeja reina con sus 8 a 12 mil obreras se establecen y empiezan a construir su nueva colmena. Llega en un momento en que la población sí está estable, ¿no? Y la pregunta es, ¿sí?, determinar el tiempo, encontrar un modelo matemático que represente el crecimiento de población de una colmena y ver qué suposiciones se pueden hacer, ¿no? En la actividad se pueden hacer bastantes suposiciones. La más sencilla es suponer que todas las abejas tienen la misma edad y todas mueren al mismo tiempo. Y esto nos lleva a plantear ecuaciones lineales. Y el modelo matemático quedaría en términos de una función definida por intervalos, ¿no? Cuando uno trabaja con ese tipo de cosas, no es solamente el ejercicio matemático, sino es el contexto, ¿sí? Y esto se puede usar también para hacer una introducción sobre la dinámica de población de una colmena ya de una manera un poco más seria. Y esto nos remitiría a materias como la biología. Entonces, este es el tipo de problemas o de actividades que tenemos con los estudiantes. Si nosotros lo hacemos, espero que alguno de ustedes tenga la curiosidad suficiente para resolver el problema o hacer la actividad. Lo que tenemos es una gráfica en donde están definidas 4 rectas, una después de la otra. Y si lo vemos de manera global, esto nos remite a un comportamiento logístico. Si nosotros hacemos la suposición de que la distribución de la edad de las abejas es uniforme, es decir, tiene todas las edades estudiadas de una manera más o menos uniforme,
tendríamos una función definida por un modelo logístico. Y esto nos lleva a ver este mismo ejercicio en un nivel más alto, ¿no? Bueno, voy a dejar de mostrarles esto, nada más era un ejemplo de cómo utilizamos la matemática. Si tienen preguntas o quieren hacer algún comentario, pueden interrumpir, ¿eh? En realidad no hay problema. Soy Yo no veo lo Homero, que... soy Gisette. Un favor, está bien padre el Giselle, ejercicio. Hola, hola. ¿qué tal? Oye, ¿lo podrías poner en el chat del grupo para poderlo descargar y tenerlo así a la mano? Porque bueno, Ah, ver todo el video sería muy difícil, pero así sí, lo puedes poner, porfa. sí, sí, sí. Muchas Bueno, gracias. entonces, Ay, aprovecho la interrupción. Está llegando un adelante. mensaje de que van a cortar el Zoom. Entonces, si Cierto, nos ocurre quedan eso, 2 nos minutos. volvemos a meter, ¿no? Con la Claro, misma sí. liga. Ujú. Bueno, me parece Y bien. si quieren mandar, nos puedes mandar, Homero, la presentación y también la subo a la página para que Ujú. tengamos la presentación y el video. Sí, Gracias y perdón, les ¿eh? mando la presentación y el enunciado de la actividad también. Bueno, entonces sigo con la plática y después mando los documentos. Sí, nos quedan 2 minutos y medio. Bueno, ese era el ejemplo que quería Perdón, yo mostrarles. tengo dos Adelante, profe. observaciones. Una Adelante. es de que me gustaría discutir, hoy no es el momento, sobre la posición inicial de la propuesta de Santiago López de Medrano, donde tú afirmas que lo planteaba solamente como un lenguaje más. Eso me gustaría discutirlo con documentos. Esa es una. Dos, es de que seguramente conoces el tiempo que plantea el programa de estudios para la unidad de ecuaciones lineales. Entonces habría que ver si es apropiado, porque el ejemplo, sin duda alguna, que se ve muy bonito, sin duda alguna. El problema, si los tiempos que las propias autoridades nos fijan es algo que nos permita desarrollarlo como desearíamos. Y la tercera cuestión es de que nosotros hemos venido desarrollando, cuando digo nosotros, es un grupo de trabajo que tenemos donde venimos desarrollando las actividades que le llamamos secuencias de aprendizaje y tenemos una concepción, una idea clara de esta propuesta que como tal, pues también la podemos poner a discusión. Entonces, eso serían tres de las cosas. No da tiempo, pero te dejo mejor a que termines con tu presentación y gracias. Muy bien, Víctor. Creo que sí, hay cosas que habría que discutir, pero tal vez no sea este seminario el lugar, porque sería una discusión que tendría que ver exclusivamente con el colegio y creo yo que tendríamos que, para un seminario como este, abrir las posibilidades, ampliar la gama de temas a tratar. Pero sí, sí queda anotada la sugerencia. Gracias, Víctor. Bueno, sigamos con la plática. La hice de tal manera que fuera más o menos corta para poder después hacer la discusión y los comentarios. Entonces, la propuesta que tenemos partimos de dos preguntas. ¿Sí? ¿Cómo se genera el conocimiento matemático y cómo se valida? Y estamos hablando en general, el conocimiento matemático, no del conocimiento que se da en el ámbito de una escuela. Y aquí, bueno, ustedes podrán decirme si me estoy saliendo mucho de lo que es realmente el conocimiento matemático, su generación y su validación. Pero cuando estamos hablando de la matemática, del quehacer de un matemático, el conocimiento que se genera es a través de conjeturas, principalmente. Lo que se hace es, estamos explorando una cierta situación o una cierta parte de la teoría y de pronto nos salta algo que pudiera ser interesante, ¿no?
o nos salta algún hecho que no tiene una explicación inmediata, y entonces nosotros aventuramos conjeturas para explicar ese hecho. Y en la medida en que esa conjetura suene razonable, buscamos validarla, ¿no? Y esta validación nos puede llevar a una demostración matemática. Y las demostraciones matemáticas, es decir, si yo demuestro una conjetura, esa conjetura se convierte en un teorema. Y este teorema ya lo puedo utilizar como una aseveración válida y estaría más o menos en el mismo estatus de los axiomas. Esto sería en general y de una manera muy, muy amplia de cómo se da el conocimiento matemático y cómo se valida. Es decir, yo puedo tener la seguridad o la certeza de que mi conjetura es válida, hago una demostración en términos deductivos, de razonamientos deductivos, y esto lo pongo a consideración de la comunidad, ya sea con un artículo o en algún congreso, y la comunidad se encarga de revisar lo que estamos haciendo, lo que estamos presentando, y de alguna manera es la comunidad la que está validando lo que yo presento. Es decir, no es algo que se dé de manera inmediata. Esto hay que darlo a conocer. Y si no lo damos a conocer, bueno, se nos queda en el tintero y tal vez nunca se conozca. Pero si el conocimiento que generamos creemos que es válido, que es correcto, entonces hay que ponerlo a consideración de la comunidad para que sea la comunidad quien se encargue de validarlo y de darle la utilidad que pueda tener. De otra manera se nos queda como algo personal. Entonces, grosso modo, así es como se daría el conocimiento matemático y su validación. Aquí la pregunta es si nosotros podemos generar este tipo del conocimiento y su validación en el aula, ¿sí? Más que sea un docente el que nos dice qué es o cómo se usa la teoría matemática, ¿no? Y después nos pida que repitamos lo que él está diciendo o que repitamos lo que él esté haciendo, ¿no? La pregunta es si podemos generar este ambiente de una investigación en el ámbito de la matemática dentro del aula. Y la pregunta, es decir, la respuesta, creo que cada uno tendría una respuesta más o menos válida, pero en mi caso es que sí es posible. Y para ello tendríamos que dejar nosotros el papel del experto que conoce la materia y que puede decirnos cómo es decir, puede enseñárnosla. Yo siempre lo digo, el docente se perfecciona en sus estrategias de enseñanza, ¿no? Las va depurando, las va perfeccionando, esto con la esperanza de que el estudiante aprenda. Pero queda ahí, en una esperanza. Y muchas veces no sabemos si lo que está aprendiendo con nuestro discurso o con nuestro accionar es lo que queremos que aprenda el estudiante o si está aprendiendo alguna otra cosa. Y luego después lo sometemos a un examen, es decir, lo examinamos como si fuéramos médicos y determinamos si logró el conocimiento o no. Y por lo general no lo logra. Entonces vienen no sé, buscar remediar esta falta de adquisición del conocimiento, esta falta de aprendizaje, con más cursos, con más actividades, etc. No sé, por ejemplo, en la facultad de ciencias, en la carrera de matemática, qué tan difícil es para los estudiantes de recién ingreso adaptarse a el tipo de matemática que se ve en la facultad y llegar al nivel que se espera. Pero yo creo que es un esfuerzo enorme el que se tiene que hacer en la facultad para llegar a tener a los estudiantes idóneos. Y también puedo tener la certeza de que no siempre se logra. Entonces, habría que ver si esto no tiene que ver con la forma en que se está estudiando la matemática en los niveles inferiores. Y si hay esta coordinación entre esos niveles y los niveles superiores. Bueno,
La propuesta que tenemos tiene que ver con el ambiente que se da en el aula. Ya no es un ambiente donde está el experto, sino es un ambiente que tiene más las características de una comunidad de aprendizaje. Y hablamos de 3 valores y 5 dimensiones. ¿Cuáles son estos 3 valores? Primero es la tolerancia, ¿sí? Y la definimos como la capacidad de considerar y aceptar las ideas de los demás. Esto lleva a una convivencia armónica en la que no existen prejuicios acerca del género, la raza o las preferencias sexuales. Esto es para nombrar las más sobresalientes. ¿Ya? Esto tendría que ver con la tolerancia. El siguiente valor es el respeto, ¿sí? Y es el reconocimiento del derecho a ser de los seres vivos. Es decir, no solamente de nuestros semejantes. Con respecto a las personas, se trata del reconocimiento de sus derechos y su dignidad. Implica una actitud de tolerancia y reconocimiento a las personas, la sociedad y la naturaleza. Entonces, tratamos de tener un ambiente donde se tomen en cuenta este tipo de cosas. El respeto y la tolerancia implican un aumento en la autoestima de los estudiantes. Y esto lo hemos visto en algunos cursos. Y finalmente, bueno, la tolerancia y el respeto están en la base de la no discriminación. Implican un aumento en la autoestima de los estudiantes, como lo había dicho. Y finalmente, la cooperación. Y es el trabajo conjunto para el logro de metas comunes. El objetivo de la cooperación es el beneficio mutuo, implica la capacidad de hacer de lado ideas y propuestas propias cuando sea necesario. O tratar de convencer a los demás de que nuestras propias ideas o nuestras propias propuestas son razonables y vale la pena considerarlas. Entonces son esos 3 valores los que estamos fomentando en el aula. Y tenemos 5 dimensiones. La primera tiene que ver con el contenido curricular. Y son la temática, los aprendizajes, las estrategias didácticas que se proponen en el currículo, los objetivos que se contemplan y debe estar acorde con el nivel educativo del que se trate. En un buen ambiente de aprendizaje, las actividades contribuyen al desarrollo de los estudiantes como pensadores reflexivos, flexibles y con recursos teóricos para afrontar las situaciones a las que se enfrentan. Esto tiene que ver con el contenido curricular. Algo que para mí es algo que está sucediendo en el colegio y que tiene que ver con este contenido curricular es que con las revisiones que se han hecho a partir del 96 del siglo pasado hasta la fecha, ha habido como 3 o 4 revisiones, hemos ido bajando el nivel académico. Y como muestra solamente un botón, en el programa que se aprobó en el 96, empezábamos con la primera unidad viendo funciones lineales y variación directamente proporcional. Incluso había una parte donde se veía variación inversamente proporcional. Con la siguiente revisión se quitó, es decir, varios temas de matemática y se puso una primera unidad sobre sentido numérico. ¿Sí? Sentido numérico y resolución de problemas. Y era una unidad de 15 horas que estaba dedicada a hacer una revisión de la aritmética del nivel anterior, de la secundaria. Esto con el argumento de que los estudiantes venían mal de la secundaria, no aprendían bien el álgebra que se ve en el bachillerato y por tanto llegaban a cálculo, a estadística con serias deficiencias. Este era el argumento. Y como la aritmética está en la base de todo el aprendizaje de la matemática, entonces habría que tener 15 horas para repasar este tipo de cosas. Y la cuestión nueva era hacerlo en relación con la resolución de problemas. Viene la siguiente revisión, ¿no? Y resulta que las 15 horas no son suficientes, el argumento es el mismo. Los muchachos llegan mal, tienen problemas para el cálculo, no entienden bien el álgebra. Incluso algo que decimos muy seguido,
no han tendido un puente entre la aritmética y el álgebra, ¿no? Puentes que se supone que están tratando de construir desde la secundaria. Y como esto es así, ahora en lugar de 15 horas tenemos 30 horas de aritmética en una primera unidad, ¿no? Y el enfoque es el mismo, resolución de problemas. Si ustedes revisan esa primera unidad, en un 80% es algorítmica y se va mucho hacia la operatividad de las fracciones. Entonces, para mí esto es un retroceso. Hemos quitado temas que son propios del bachillerato y que podrían ayudar a tener una mejor preparación para el nivel superior, como son, por ejemplo, la operación con matrices, el uso de vectores, ¿sí? Ver sistemas de coordenadas, ¿no? Que no sean exclusivamente los rectangulares, es decir, ver coordenadas polares, por ejemplo. Todo esto se ha ido quitando, cosas que estaban ahí, y ahora no, porque tenemos que darle entrada a la aritmética. Y si esto no es un disminuir el nivel académico, entonces no sé qué es. La segunda dimensión tiene que ver con la demanda cognitiva. Es el grado de complejidad con que se debe manipular la información y los conceptos disciplinares en las actividades de aprendizaje. La demanda cognitiva de las actividades debe ser tal que signifique un reto para el estudiante sin llegar a ser algo imposible de llevar a cabo. Parte de un buen ambiente de aprendizaje sería aquel en el cual la demanda cognitiva de las actividades fuera la adecuada al nivel educativo. Me remito al ejemplo que les mostré de las abejas. La matemática que utilizamos para tener un modelo matemático son ecuaciones lineales. ¿Sí? Ecuaciones lineales, pero la demanda cognitiva de la actividad es mucho más alta que el mero postular una ecuación o tener una ecuación y manipularla. Aquí es mucho más el esfuerzo que tiene que hacer el estudiante, ¿no? Implica una demanda cognitiva más alta. Entonces los contenidos son propios de la secundaria, tercero secundaria, pero la forma de utilizarlos tiene una demanda mayor. Y creemos que es la forma en que podríamos nosotros ir subiendo el nivel académico de los estudiantes. La tercera dimensión tiene que ver con el acceso equitativo al contenido. ¿Qué quiere decir esto? Si, por ejemplo, tenemos un profesor que está parado frente al pizarrón y tiene un discurso sobre la teoría, sobre la matemática, ese discurso está dirigido a los que van siguiéndolo, ¿sí? Y muchas veces los que tienen problemas para entender ese discurso se sientan hasta atrás y están distraídos, están haciendo otras cosas, y el conocimiento, el contenido no llega a todo el mundo, ¿sí? Si discriminamos a nuestros estudiantes porque llegan tarde, por ejemplo, o porque tienen alguna discapacidad, eso también hace que no tengamos este acceso equitativo al contenido. Entonces se trata de hacer actividades de tal manera que todos tengan la misma oportunidad de aprender y no dejar gente afuera, ¿no? Y tiene que ver con lo que hablábamos hace rato del respeto y la tolerancia. El otro dimensión tiene que ver con la identidad y la pertenencia. Es decir, hacer un ambiente de aprendizaje en el aula de tal manera que los estudiantes se sientan parte de esa comunidad, ¿sí? Y como parte de esa comunidad se identifiquen con ella y estén dispuestos a compartir conocimientos, ¿no? Y a recibir ideas tanto de los otros estudiantes como del profesor. Y finalmente, lo que hemos llamado una retroalimentación formativa. Tiene que ver con las actividades de aprendizaje que llevamos al aula, como el caso de las abejas, ¿no? La revisión de esto y ver de esta evaluación qué cosas podemos llevar al aula para reforzar los conocimientos o para evitar fallas en el aprendizaje. La retroalimentación formativa
va a servir para eliminar las debilidades y corregir errores. Estas son las 5 dimensiones. ¿Sí? Y si nosotros en el aula tenemos un equilibrio entre estas 5 dimensiones, es muy factible que los estudiantes salgan sabiendo matemática, ¿sí? Salgan con un aprendizaje bueno en la matemática. Las 5 dimensiones son una adaptación, perdón, es lo que estaba diciendo hace rato, que para que el aprendizaje sea efectivo, ¿no? Debe haber un equilibrio entre las 5 dimensiones. Lo que decía, esto fue una adaptación de un proyecto, ¿sí?, que se llama La enseñanza para un entendimiento robusto. Y esto lo echaron a andar Alan Schoenfeld y un equipo de la Universidad de California en Berkeley. Y ahora están trabajando, lo empezaron exclusivamente en el ámbito de la matemática, pero ahora lo están trabajando en todas las materias. Entonces nosotros hicimos una adaptación de estas dimensiones. No están exactamente como las tienen aquí en el proyecto, pero sí se parecen mucho y creo yo que pudiera ser una buena forma de ir cambiando nuestra docencia y de ver el aula y el aprendizaje de la matemática con una visión diferente. Bueno, yo lo dejo aquí. Me gustaría ver si hay preguntas, comentarios, críticas. Entonces, dejo de compartir y me gustaría que hiciéramos un diálogo o resolvamos algunas preguntas. Entonces, adelante, por favor. A ver, adelante, por favor. ¿Algún comentario? Pues, a mí se me ocurre que has hecho una buena partición de problemas que tenemos que, acerca de los cuales debemos reflexionar, pues, ¿no? Como profesores. Podemos estar o no de acuerdo en la partición o las dimensiones o lo que hayas puesto, pero definitivamente nos dan nos muestran, digamos, algunas de las líneas o cuestiones en las que tendríamos que pensar. Hace ratito escuché a Víctor, ¿no?, que decía, hay que considerar el tiempo que tenemos para desarrollar las actividades. Yo creo que así lo interpreté, Víctor, digo, discúlpame si no te estoy citando adecuadamente. Y creo que eso es consecuencia justamente de la falta o de la clase de reflexión que hemos hecho como profesores, en este caso del CCH, por ejemplo, ¿no? Y que bajo ciertas consideraciones, hemos aceptado, hemos impulsado ciertas transformaciones en el currículo. Cuando a lo mejor, si la corriente fuera otra, ¿no?, por ejemplo, y para eso sirve este tipo de análisis, entonces tendríamos que estar jalando en otra dirección y el tiempo ese que estamos pensando que no tenemos, pues no sería un problema. No sé si me estoy explicando bien, pero lo que estoy tratando de decir es que a lo mejor el énfasis está puesto en un lugar inadecuado, de modo tal que desarrollar cosas como estas, que podrían ser valiosas, no tenemos chance de hacerlo. Por eso es que hay que reflexionar, ¿esto es valioso o no es valioso? ¿Sirve esto? Y si es así, tendríamos que hacer las transformaciones adecuadas en el currículum, en la forma de impartir la clase, en los elementos que usamos para desarrollarla. Bueno, ese es mi comentario nada más, y generado un poquito por tanto por lo que dijiste tú, sino por la pregunta de Víctor. Bueno, Manuel Olivares levantó la mano desde antes y después tú, sí, Víctor. muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo quiero hacer 3 comentarios, todos en base a mi experiencia, porque no me considero un teórico. Yo voy directo al salón, al campo de batalla, en fin, como prefiera llamársele. Primero, respecto de lo que decía el compañero del CCH, yo también trabajé en el CCH bastantes años antes de aterrizar en la prepa.
pero en el CCH trabajé exclusivamente como profesor de física los primeros años y los últimos como profesor de matemáticas. En prepa, en cambio, los combino. Trabajo simultáneamente en ambos colegios. Bueno, los tiempos, efectivamente no da tiempo. Cuando uno trata de aplicar constructivismo, el tiempo se agota de inmediato. Sin embargo, vale la pena. Vale la pena intentarlo y lo voy a unir con el último de mis comentarios, porque el segundo tiene que ver con el hecho de que llevo un ratito colectando información para proponer una actividad para grupos de sexto año, área 2. Esto significa estudiantes que están por irse a facultad a estudiar química, medicina, biología. Y la idea es que retomemos el problema de la danza de las abejas. Se sabe que las abejas exploradoras regresan al panal y bailan en forma de 8, indicando una dirección donde hay alimento, donde hay flores. Y a la vez van agitando las alas en un movimiento que se puede asociar con una función trigonométrica. Esa información de la trigonométrica nos dice entonces la altura a la cual se encuentra la flor, porque no es lo mismo que crezca a nivel de suelo que sea una flor parasitaria de un árbol, como las orquídeas, por ejemplo. Y benditas abejas saben matemáticas, explican a sus congéneres cómo llegar a la fuente de alimento. Eso me gustaría analizarlo con los chicos de sexto. Ahora, último comentario. El año pasado presenté ante este foro un trabajo que tenía que ver con la forma de la circunferencia. Es decir, si la definimos como la distancia que hay entre un conjunto de puntos y otro fijo, construimos de acuerdo a la métrica de Euclides, es decir, el teorema de Pitágoras, podemos concebir la rueda, pues. Pero si lo hacemos usando la métrica de Minkowski, obtenemos un rombo. Yo me di a la tarea el año pasado de llevar esta actividad al salón de clases y posteriormente preguntarle a los chicos, vamos a suponer que tengo un cuchillo mágico, un cuchillo que corta de acuerdo a la métrica de Minkowski. ¿Cómo se verá una sandía cuando la cortas a lo largo y cuando la cortas en perpendicular? Las respuestas fueron interesantes, lástima que no tuvimos tiempo de discutirlo porque se nos atravesó un paro por ahí. Hubo necesidad de suspender toda actividad, incluso en línea. Sin embargo, en algún momento se generó un silencio un tanto incómodo. Y yo me dije, bueno, creo que nadie está entendiendo. Hemos perdido el tiempo. Y yo hice el comentario tal cual, oigan, ¿nadie entendió? Y un chico toma la palabra y dice, profe, yo no sé mis compañeros, pero yo estoy pasmado. Porque a mí se me hace algo sorprendente que por el simple hecho de cambiar la forma de medir, cambia la realidad, porque esta es una realidad. Estamos viendo una circunferencia que se vuelve un rombo y trataron de extrapolarlo. Bueno, yo les sugerí, traten de extrapolarlo. ¿Cómo serán las relaciones de pareja? Si uno de ellos mide con Minkowski y el otro mide con Pitágoras. Por eso, aunque estamos viendo el mismo problema, no entendemos o no sacamos exactamente las mismas conclusiones, porque cada quien tiene su sistema de referencia. Y bueno, eso también me movió a pensar. Lástima que no pudimos seguir por este problema que ya les mencionaba. Pero yo creo que este año a lo mejor sí me da tiempo y quizá también proponga una nueva ponencia para este evento. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Víctor. Perdón, Manuel. Y sí, claro, en cualquier momento están abiertas las puertas. Este es un espacio de todos nosotros, ¿eh? ¿Sí? No, así tómenlo, por favor. Gracias. Yo veo aquí a Víctor y a Giselle. Ajá. Sean breves, por favor, nada más. Y Leonardo estaba antes, creo. Ah, y Leonardo. Y Ángel también quiere hablar. Ah, no, y Ángel ya bajó, creo, la mano. Bueno, entonces Leonardo, sí, Leo. Sí, bueno, yo nada más para comentar que estas dimensiones para mejorar el aprendizaje me resuenan mucho. Yo justo hace poquito estaba leyendo acerca de un investigador en matemáticas muy bueno, muy famoso, colombiano, se llama Federico Ardila, y resulta que él es como uno de los grandes promotores de la diversidad dentro de la comunidad matemática, y él manejaba o maneja incluso hoy en día una cosa muy parecida a estas dimensiones que le llaman los axiomas de la inclusión, así les puso él. Y bueno, es una serie de 4 axiomas que él procura mantener o preservar tanto en su práctica docente, como en su práctica como investigador, como en su práctica como organizador de eventos.
Y son 4 axiomas muy sencillos. O sea, el primero dice que el talento matemático está distribuido de manera equitativa en diferentes grupos, sin importar la geografía, ni su demografía, ni sus límites económicos, ¿no? Luego tiene un segundo axioma que dice que cualquiera puede tener experiencias matemáticas alegres, significativas y empoderantes. El tercer axioma que dice Federico Ardila es que las matemáticas son una herramienta poderosa y maleable que puede ser usada para diferentes comunidades, de modo que les pueda ayudar a satisfacer sus necesidades. Y el cuarto axioma es que todo estudiante amerita ser tratado con dignidad y respeto. Entonces está padre porque, pues bueno, estas 5 dimensiones y estos 4 axiomas, pues me suena que están bastante relacionados entre sí. Y creo que esto de pensar en ya sea hacer la práctica docente o la práctica de investigación, basado en algunos ciertos principios fundamentales o dimensiones, pues sí ayuda muchísimo a orientar decisiones, ¿no? O sea, si de repente, o sea, creo yo que teniendo una serie de axiomas, una serie de principios a seguir, es mucho más fácil incluso resolver cosas como, ok, este estudiante está entregando tarde la tarea, la recibo o no. Y quizás no sea una cosa de si le entregó tarde o no, quizás hay alguna otra razón que mediante alguno de estas axiomas pues sea como mucho más fácil de decidir si se recibe o no. O a lo mejor este día voy a trabajar de tal y tal forma o no, este día voy a ver los temas de tal y tal forma o no. Entonces, pues nada, o sea, nada más como comentar eso y pues decir que está padre, ¿no? O sea, qué bueno que también ya haya gente pensando en este tipo de formas de llevar la docencia a nivel bachillerato. Gracias, Leo. Víctor y Giselle, no sé quién de los dos estaba primero, ¿eh? Creo que Víctor. Y nada más otra vez nos va a votar este sistema, ya me están anunciando aquí 9:14 minutos, nos restan. Si es el caso, por favor, nos volvemos a conectar, ¿sí? Disculpen, vamos a tener que resolver esto, no sabíamos. Ujú. Entonces, Víctor o Giselle, no sé cuál de los dos, por favor. Bueno, lo que acaba de decir Homero, ahorita tengo el gusto de participar en un seminario en Argentina y bueno, todos los didácticos que se dedican ahí al curso de formación de profesores están manejándose sobre este rumbo, ¿no? Entonces creo que es el rumbo que está tomando la didáctica en general de la matemática. Que los tiempos a veces no nos dan, que vemos que nos queda, yo creo que tenemos que buscar nuevas estrategias. Y sí, ese es un trabajo bastante complicado, sobre todo por los tiempos en la planeación de las clases. Entonces, pues es cuestión de ir viendo cómo podemos ir implementando poco a poco estas estrategias desde mi punto de vista. Gracias, Giselle. Adelante, Víctor. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que se dice de las dimensiones. No hay ningún problema. Eso se ha organizado afortunadamente por diversos autores y están muy bien. De lo que yo me refería del tiempo es que la propuesta, que yo creo que no le da tiempo de presentar todo a Homero, es de que se plantea el problema de las abejas. Muy bien. Pero también está en la situación de la didáctica que va a utilizar al presentarlo y luego el desarrollo ya del problema. Nosotros lo que hacemos es que vamos realizando preguntas para que el estudiante lo vayamos orientando hacia dónde va. Entonces vamos realizando secuencias de aprendizaje. Y yo espero que dentro de poco les sea posible escucharnos en algunas propuestas que tenemos de ese estilo, de secuencias de aprendizaje. Esta me ha parecido muy interesante, la de Homero, pero me faltaba la otra cosa. Bueno, ¿cuánto tiempo se van a llevar los estudiantes en resolver todo eso? Porque eso lo debo de tener bien planeado con el fin de que cuando trabaje con mis alumnos podamos avanzar adecuadamente. Esa es la cuestión del tiempo, porque, bueno, etcétera.
y ojalá y dentro de poco podamos trabajar nosotros presentando una de las cuestiones que planteo. Por otro lado, ¿a qué hora se termina esta sesión? Porque luego hay compañeros que hay clases a las 2 o diversas cuestiones de ese tipo. Es de 1 a 2:30. La Bueno, sesión es de 1 a 2:30, Víctor. ojalá y luego me puedan pasar también el video. Y bueno, aquí seguiré ahorita. Bueno, a ver, ya que tocaste el punto, nosotros tenemos una página en donde estamos subiendo todos los materiales y ahí pueden consultarla. Y es una cuestión que se trata de que la alimentemos entre todos. Es decir, están todos invitados a participar. Aparte de la constancia por participación y por asistencia, también podemos dar constancias por materiales producidos. Ujú. Entonces, es un sitio de todos, por favor, siéntanlo así. Ajá. Entonces, en particular, lo de Homero va a estar allí, si nos hace favor, Homero, de enviárnoslo. ¿Sí? ¿Homero? Sí, claro. Ok. Y si me pasan la liga estaría muy bien, gracias. Ya Sí, ahora sí me callo. ok. Paco, Leo, tienes toda la mano levantada. ¿Quieres decir algo? No, nada más. Ah, a ver, pero ahorita le toca a A Paco. ver, pensando en los axiomas que dice Leo, yo también tengo algún axioma. El primer axioma que tengo como profesor es: mis alumnos son inteligentes. Y se me hace que es un axioma muy importante. Si a los alumnos los tratamos como idiotas, responden como idiotas. Y si los tratamos como gente inteligente y tratamos de alimentarlos como gente inteligente, es decir, diciéndoles cosas interesantes, entonces responden como gente inteligente. Las personas inteligentes se interesan en las cosas interesantes. Entonces hay que decirles cosas interesantes a los alumnos porque son inteligentes. Bueno, digo esto por lo que decía Homero de los cambios a los programas de estudio. Efectivamente, cada vez se baja más y más y más, porque los alumnos no entienden, entonces hay que enseñarles cosas más sencillas. Y como siguen sin entender, hay que enseñarles cosas todavía más sencillas. Lo que estamos haciendo con eso es tratarlos como idiotas. En vez de, pues, tratarlos como gente inteligentes y enseñarles cosas interesantes. Porque, perdonen, pero, yo la verdad no sé por qué estudié matemáticas, después de mis cursos de primaria, secundaria y preparatoria, porque cuando llegué a la facultad me di cuenta que las matemáticas eran otra cosa. Y entonces comenzaron a gustarme realmente, ¿no? Bueno, las matemáticas de la prepa son horribles. O sea, no es interesante elevar un binomio al cuadrado. No es interesante resolver una ecuación. No es interesante juntar los términos semejantes. Eso no es interesante. Entonces, creo que desde ahí hay que repensar no solo cómo enseñar, que en lo que creo que tanto Homero como Víctor han pensado mucho. Yo creo que hay que pensar qué tenemos que enseñar. Efectivamente, esto de la equidad y todas estas cosas son importantísimas. Y exactamente porque creemos en ellas, no podemos seguirles enseñando tarugadas. Hay que enseñarles cosas inteligentes. Los alumnos son inteligentes. Y eso, pero yo creo que es esa idea de que los alumnos son tontitos y hay que darles cosas cada vez más sencillas, es algo que está atravesando la educación cada vez más. Creo que sobre todo, desde que empezó el neoliberalismo, eso se ha
hecho cada vez peor. Y ahorita que estamos tratando de salir del neoliberalismo, no estamos pensando para nada en cómo educar a los estudiantes de una forma que no sea esa. Ajá. Bueno, por ahí creo que hay mucho que pensar. Y en particular una frase que dijo Homero me llamó mucho la atención, que tenemos que dejar el papel de expertos. O sea, ¿qué es eso? ¿Te estás refiriendo al profesor que se sube a su tarima y dice yo sé todo y les enseña las tarugadas que digo que se enseñan? Eso no es ser un experto. O sea, yo creo que lo que tenemos que hacer es volvernos expertos. Todos. Convertirnos en expertos. O sea, un maestro que nunca ha investigado no puede enseñar a investigar. ¿Sí? Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo y entender la matemática no como una bola de algoritmos. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Las matemáticas no son una bola de algoritmos, ni son exactamente una herramienta. A veces son una herramienta. A veces... Perdón, Paco, Sí, de hecho ya casi terminaba. Estaba diciendo que eso de decir qué son las matemáticas, sino si lenguaje, método, herramienta, yo creo que, bueno, de las varias que dijiste, yo creo que faltó una que a mí se me hace la importante, que es que las matemáticas son un método, una forma de razonar. Y creo que esa parte es la más olvidada en la enseñanza. O sea, la matemática te enseña a razonar. Y eso es, creo que hay que darle muchísimo hincapié. Y bueno, nada más, ya para terminar, yo creo que Víctor tiene toda la razón cuando dice que con los programas existentes no alcanza el tiempo para pensar. Sí, y eso es algo en lo que desgraciadamente no nos podemos meter los de la facultad, pero yo de veras los conmino a que repiensen los programas tanto de la prepa como de los SHs. Y ya, me callo. Bueno, gracias, Ángel y Julio. Bueno, sí, lo que decía Paco hace rato sobre su axioma, es decir, es algo que comparto completamente y creo que esa debería ser la premisa desde la cual iniciar nuestra labor docente. Como anécdota, había un profesor, doctor en matemática educativa del CIMBESTAB, que tenía pues, todos los honores del mundo y era mi vecina en la clase de matemática de primer semestre y siempre salía quejándose a los estudiantes, todo el tiempo. No bola de flojos, no ponen atención, no les interesa. Y cuando me preguntaba, yo le decía, bueno, pues no sé qué esté pasando porque conmigo trabajan muy bien, vamos avanzando muy bien. Y su forma irónica de responder es, lo que pasa es que tú tienes palancas y a ti te dan a los mejores. ¿No? Y si nosotros dejamos hacer a los estudiantes y tenemos confianza en que lo van a hacer bien, son cosas que uno no se espera que pudiera tener un estudiante, ¿no? Y por ejemplo, ¿no? Actividades como darles 3 puntos en un sistema de referencia de coordenadas cartesianas, 3 puntos que tracen un triángulo y den una de las alturas, la longitud de una de las alturas, ¿no? Muchachos que estamos en geometría analítica usan la fórmula para encontrar la distancia de un punto a una recta, ¿no? Pero hay estudiantes que trazan un triángulo y usan la ley de los cosenos, por ejemplo, ¿no? O hay estudiantes que encierran ese triángulo en un rectángulo y usan la matemática de la secundaria para obtener las alturas, ¿sí? Porque tienen la distancia de uno de los lados con el área del rectángulo que está circunscrito, encuentran el área del triángulo y usan la fórmula del área para encontrar la altura. Entonces,
recursos hay muchos, pero uno coarta esos recursos, ¿no? Entonces creo que aquí hay que empezar por esa premisa. Y la otra cuestión que tiene que ver con el razonamiento. Sí, yo también estoy de acuerdo. La matemática se hace a partir del razonamiento, ¿sí? Y yo lo pongo en términos del desarrollo del pensamiento reflexivo. Y el pensamiento reflexivo no es otra cosa más que determinar las causas de lo que está sucediendo hasta sus últimas consecuencias. Y es una cadena de razonamientos deductivos y abductivos. Y creo que si nosotros fomentamos esto en nuestros estudiantes, estaríamos del otro lado, ¿sí? Y bueno, gracias Paco por recordarme todo esto. César. Gracias. Algo que lo que dijo Paco, retomo lo que dijo Paco al inicio, que me parece fundamental, de que no hay que tratarlos como si no tuvieran los conocimientos o como chiquitos. Me recordó inmediatamente la obra de Vasconcelos cuando se crea la SED, que uno de los primeros, el primer gran proyecto editorial es la obra de las lecturas clásicas para niños. Y uno diría, bueno, para niños. Pero no, en la introducción de Vasconcelos, de esa obra, dice precisamente mucho de lo que estaba diciendo Paco, que por qué darles lecturas para niños como si no estuvieran listos para leer un tipo de lectura más avanzada, claro, adaptadas, claro que, pero ¿por qué tratarlos como si no tuvieran las capacidades? Decía él. Y pone toda una introducción y la obra finalmente va a una adaptación que igual lo hacen grandes escritores, adaptaron a Dostoyevsky, adaptaron a Cervantes, a todos ellos, y con ilustradores como Roberto Montenegro y todos ellos, para que fuera una lectura para ellos adaptada, y él decía eso, no tratarlos como si fueran tontos. Y yo creo que ha sido uno de los grandes errores a lo largo porque ya de las décadas, porque no es un problema, yo creo, de la actual del nivel bachillerato. Yo creo que lo que dijo Paco es importantísimo porque viene desde muy atrás, desde la educación básica, que cada vez se les quiere tratar como más chiquitos, y eso hace que pues, lo que ya se ha dicho, la pubertad, resulta que se les quiere tratar siempre como que no tienen capacidad, y pues la pubertad se va extendiendo, ese invento de la pubertad se va extendiendo hasta los 18, 20, 25 y más. Y yo creo que eso que dijo Paco es importantísimo. Bueno, gracias, César. Y bueno, si damos contenido, bueno, ya. No, perdón, es que pensé que habías terminado. A nadie habías cortado. No, y yo creo que si los tratamos partiendo del hecho de que todos son capaces e inteligentes, yo creo que todos daremos contenidos más motivantes para ellos. Yo creo que eso es importante. Sí. A ver, bueno. Ahora sí ya te callas. Ahora sí ya. Ahora sí ya me saqué boleto, ¿no, César? Oye, a ver, bueno, miren, antes de que, yo creo que el tema fue muy interesante, ha sido muy interesante, y lo último que dijo, es que no se trata tal vez de ser tontos o inteligentes, sino se trata de justamente dar cosas que interesen. Sí, pues yo podré ser muy inteligente, pero no me vas a hacer ir no sé, ¿no? A lugares que no me gustan, pues, ¿no? Ajá. Por más que se me haga fácil, por más que pueda tomar el camión en la esquina, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que el punto es ese. El punto es cómo lograr hacer que el estudiante se interese. Y voy a decir otra cosa que ya he dicho otras veces con ustedes, y es que tenemos que ser variados, porque lo que a ti te interesa no le interesa a Juan, no le interesa a María, ¿sí? Es decir, también eso es importante. El problema es, pues, es complejo, pero creo que tenemos que estar siempre en una reflexión continua, revisando nuestras actividades para poder ser lo más
incluyentes, pero en ese sentido, es decir, incluyentes en el sentido de que haya formas de interesar a todos. No todos se van a interesar en lo mismo. Eso también hay que recordar eso, ¿sí? Después de todo, a algunos les gusta el rock y a otros les gusta la música clásica. ¿Está bien? Bueno. El rock clásico. O rock clásico. Bueno, miren, ya se nos fue el tiempo. Nosotros teníamos preparado algo también para hoy, pero ya lo vamos a posponer para la próxima sesión, y que tiene que ver justamente con esto, es otra forma de enfrentar, de reflexionar sobre el mismo problema que planteó hoy o que nos hizo patente Homero. Entonces lo dejamos para la próxima sesión, les agradezco mucho, pero antes de que se vayan, quiero decirles algo sobre el diplomado. En el aviso, en la invitación, aparece que es semipresencial. Sí, así lo tenemos pensado, pero no vamos, por lo pronto, no vamos a hacer ninguna parte presencial, nada. Vamos a hacerlo todo en línea y en el momento adecuado, si es que si las condiciones lo permiten, y yo espero que sí, es decir, optimistamente, entonces les avisaremos. Se está pensando que la sesión fuera una sesión semipresencial y sería en la Facultad de Ciencias. Pero eso va a ser en su momento, en el momento adecuado, les informaremos. Pues muchas gracias a todos. No sé si hay algún comentario final, pero si no, pues nos vemos dentro de 15 días. Y muchas gracias, Homero. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Está bien. Pues espero a todos en el diplomado el miércoles. Ándale, cierto, sí. Sí, ya, miércoles. Sí. Serán tratados como inteligentes. No falten. Sí. E incluyentes. Exacto. Paco, vas a tener oportunidad. Ok. De ver la validez del axioma. Exacto. Qué difícil, ¿eh? Bueno. A ver si es cierto. Ay, Gracias. bueno eso.